Tres. Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy les estamos mostrando el video de discusión de resultados de la práctica número 2, geometría molecular. Somos el equipo número 6, que está conformado por Aquino Mayorga, Aileen Ixchel, Hernández Torres, Regina Estefanía, Rojas Landeros, Flor Nayeli, Yáñez Mejía Lisbeth. Esta práctica consta de dos partes. La primera consiste en complementar la tabla, que consta de 15 fórmulas. Tenemos que colocar cuántos electrones tiene, cuántos pares de electrones libres tiene la molécula, su tipo de hibridación, los ángulos de enlace y la forma geométrica. De esta tenemos que elegir 5 compuestos para realizar la segunda parte, que consistía en elaborar su estructura molecular. Y a continuación se las vamos a explicar. Como primer compuesto tenemos el hidruro de berilio, BeH2, como podemos apreciar su estructura de Lewis en pantalla. Este compuesto tiene 3 átomos, 2 de hidrógeno y 1 de berilio. El átomo de berilio tiene 2 electrones y el hidrógeno 1 por cada hidrógeno. En total, en el compuesto se tienen 4 electrones. Aquí se hace una excepción en la regla del octeto, ya que el número de valencia que tiene el berilio es el 4 y el hidrógeno es 2. Esta molécula tiene 0 pares de electrones libres, tiene una hibridación sp y los ángulos que se forman en el enlace son de 180 grados. Tiene una forma geométrica lineal y nosotros en la práctica al color rojo se lo establecimos al hidrógeno y al color blanco al berilio. La siguiente molécula que realizamos fue la del acetileno o el C2H2. Aquí en la pantalla aparece su estructura de Lewis. Como mi compañera mencionó anteriormente, el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el carbono tiene 4. En total nos da 10 electrones. El hidrógeno no cumple, es una excepción a la regla de octeto, por lo que su última capa de valencia se llena con solo 2 electrones. Pero no sucede lo mismo para el carbono, por lo que se tiene que unir con el otro y forma un enlace triple para los dos completar su octeto. También no queda ningún electrón libre, como se menciona anteriormente. El carbono completa su octeto y el hidrógeno no. Tiene un tipo de hibridación sp, porque solo son 2 elementos. Y por ende, también, como se observa en la imagen, tiene un ángulo de enlace de 180 grados y su forma geométrica es lineal. Ahora vamos con el siguiente compuesto, que es el tetrafluoruro de azufre, SF4. Prácticamente el átomo central va a ser el azufre, debido a que es el elemento menos electronegativo. El azufre tiene 6 electrones de valencia, mientras que el flúor tiene 7 electrones de valencia por cada átomo, lo que nos da un total de 34 electrones por todo este compuesto. Como pueden apreciar en la imagen, la estructura de Lewis, el azufre va a compartir un electrón con cada uno de los flúor, por lo que vamos a tener en el átomo central un par de electrones libres. El tipo de hibridación va a ser sp3 debido a los 4 enlaces sencillos y los ángulos de enlace son 90 y 120, con una forma geométrica de tetraedro distorsionado o de sube y baja por su imagen, la pueden ver aquí. Y el ángulo de 90 va a estar comprendido entre el espacio axial al ecuatorial, mientras que el de 120 va a estar entre los flúores del espacio ecuatorial. El que sigue es el trifluoruro de boro, que se puede apreciar ahí que es el BF3, y ahí está su estructura de Lewis. Los números de electrones para el boro
cuenta con un átomo que tiene 3 electrones y el flúor tiene 3 átomos que cada uno contiene 7 electrones. Sin embargo, al final da 21 electrones, cuando en total nos da 24. Aquí en la estructura no se puede tener ningún par de electrones libres. El tipo de hibridación es sp2. Los ángulos de este enlace son 120 grados y la fórmula, bueno, la forma geométrica es trigonominal plana. Los colores que utilizamos para esta estructura fue para el boro el gris y para el flúor el verde. Y bueno, ahí se puede apreciar el ángulo que tiene esta estructura. El último compuesto que elegimos es el pentacloruro de fósforo, PSL5, que el fósforo es el que tiene 5 electrones de valencia, mientras que el cloro 7 electrones de valencia por átomo, teniendo un total de 40 electrones por este compuesto. En la estructura de Lewis podemos observar el átomo central es el fósforo, que es el que tiene menor electronegatividad, y alrededor lo rodean los 5 cloros. El cloro, como lo mencionó mi compañera, tiene 7 electrones de valencia y al unirse con lo que es el fósforo, completa su octeto. Con el fósforo no pasa lo mismo, él tiene un octeto extendido, ya que tiene 10 electrones. Según la regla del octeto, a partir del tercer periodo, los elementos que ya no son metales, pues pueden tener un octeto más grande. En esta Los molécula ángulos de este enlace, se tienen 0 pares de electrones libres y su tipo de hibridación es sp3. los ángulos de este enlace tienen dos, que de hecho es el 90 grados y 120 grados. La forma geométrica es bipiramidal trigonominal y los colores que utilizamos es para el fósforo el café y el para el cloro el naranja. Y bueno, en la siguiente imagen se puede apreciar de una mejor forma los ángulos. Ok, aquí en la imagen, como podemos ver, hay un átomo arriba y uno abajo, y hay 3 en la parte del medio. Entre uno de los de arriba y los del medio, pues es un ángulo, ahí vemos el ángulo de 90 grados, y entre los que están en la parte del medio, hay un ángulo de 120 grados de diferencia. Esta práctica a mí se me hizo muy interesante, chicas, porque, o sea, fue de una manera un poco más diferente el ver cómo está estructurada cada uno de los compuestos y cada una de las moléculas. Me pareció muy interesante, ya que yo, bueno, yo tenía diferentes creencias. De acuerdo a la estructura de Lewis, uno lo ve así como muy plano la imagen, pero en realidad ya cuando lo haces con plastilina, cuando ves cómo se forman los enlaces y los ángulos que se forman, e incluso su geometría molecular, porque yo no la conocía, se me hizo muy interesante. ¿A ustedes qué les pareció? Igual se me hizo, como dices, se me hizo bastante interesante, como incluso al momento de construir lo de la estructura de Lewis, te vas dando una idea de lo que va a ser su geometría. No en todos, pero como que ya tienes una noción más o menos. Y se me hizo muy interesante todo eso, lo de los ángulos que comprendidos entre ellos, que también pueden ser similares unos compuestos de otros y también que llevan algunas ciertas reglas pues a seguir para lograr construirlos. Bueno, a mí también me pareció muy interesante. Creo que siempre había visto, bueno, ya conocía la estructura de Lewis, pero siempre los había visto los elementos como planos, nada más lo vemos así. Y creo que, por ejemplo, los iones sabemos que ocupan un espacio tridimensional, entonces verlo de forma en 3D pues es mucho mejor, porque también nos ayuda a comprender más el elemento, y pues sí me ayudó mucho y me gustó bastante. Sí fue un poco complicado de repente porque no quedaba, no estaba midiendo los ángulos como para que correspondieran, y pues a veces no quedaban. A mí me gustó mucho, de hecho, como de pasar a la estructura de Lewis y a que fuera realidad y el cómo querías que quedara pues perfecto, ¿no? Porque de cierta manera con la plastilina y los palillos
a veces pues te estresabas un poquito porque se veía un poco chueco o no quedaba como de cierta manera quisiera, pero me gustó mucho el cómo hicimos la práctica en esta ocasión. Yo nada más algunas limitantes que tuve fue que al momento de realizar lo de las estructuras cristalinas, se me dificultó mucho en la primera estructura porque era de un cubo con un átomo para cada uno de sus vértices. Y aparte, o sea, no estaba tedioso, sino que, por ejemplo, yo lo que pretendía era que todas las bolitas de plastilina me salieran de la misma manera para que tuvieran la misma distancia y la misma proporción para que no se cayeran o algo, pero sí me resultó un poquito difícil esa parte. Sin embargo, pues todo lo demás me pareció bien y se me hizo no tan difícil, pero tampoco tan sencillo. Ciertamente, como dices, hay varias limitantes y de la misma manera se me complicó bastante los de las estructuras cristalinas. Intentaba hacerlo lo más derecho posible, pero en algunas no, no daba. Y otra cosa era los colores. En mi caso era una mezcladero de colores que al final ya no sabía si era blanco o gris o amarillo con café o qué. Sí, bueno, tienes Yo razón. también tuve... Yo primero. Bueno, primero yo también tuve algunas limitantes y creo que también fue con las estructuras cristalinas y más con la última que hice, que fue la cúbica centrada en cara. En esta pues teníamos 8 atomitos en cada vértice y aparte había uno en el centro de cada cara y creo que fue cuando se me complicó porque utilicé alfileres y pues sí estaba luego difícil. Están muy chiquitos y te movían todos y quedaba todo chueco. Y después tuve que acomodarlos para que quedaran bien. Sí, como dices, o sea, bueno, en mi aspecto también hubo como que ciertos problemitas ahí, porque no me quedaba derecho y luego cuando trataba de moverlo de un lado a otro se me rompía, o sea, como que se deshacían los palitos y se desprendían muy feo. Y aparte con la plastilina, al momento de iniciar con un blanco, luego se te quedaban las manos con ese tono y querías pasar a otro, igual se mezclaban los colores. Creo que para concluir podemos resaltar la importancia de esta práctica, que no fue solo armar como estas estructuras, sino también todo lo que hay desde el tema que vimos de electrones, la repulsión que hay entre ellos, cómo es que se están formando cada uno de los compuestos, cómo hay excepciones que no siempre van a dar el octeto. Entonces, el conocer cada uno de los compuestos va a dar paso a que logremos comprender temas más complicados a futuro. Sí, concuerdo contigo. Bueno, a mí me parece que así como lo vimos en clase, sí hay, como lo mencionas, algunas cosas que a veces es un poquito más difícil de comprender, pero con este tipo de prácticas nos ayudamos para que sea un poquito más fácil entenderlo y así, poder aprender más. Sí, yo también estoy de acuerdo, creo que sirve bastante, creo que siempre vemos las cosas como en la libreta o en algún apunte y verlo 3D, o sea, cómo se ve realmente, pues nos ayuda mejor a comprender el tema. Yo realmente, como les digo, en la estructura de Lewis lo vemos normal, nada más los acomodamos como, pues como queda y ya verlo 3D, viendo qué posición ocupa, cómo se organizan, qué tiene que ver pues los enlaces que forman o los pares de electrones libres para la figura, pues ayuda bastante. Yo creo que cuando pasas de estar nada más en la teoría a hacerlo realidad, sin duda como que lo comprendes un poco más. Y creo que fue lo que me pasó porque de cierta manera estaba un poco confundida en el aspecto de la teoría y todo eso. Y ahorita que lo pudimos llevar a cabo, siento que lo fui comprendiendo un poco más y me gustó bastante. Bueno, con eso concluimos la práctica, la discusión de la práctica número 2. Muchas gracias.